Entonces es más agreste, más difícil que un microorganismo sobreviva en esas condiciones. Entonces en el agua dulce, las microalgas se encuentran con todo tipo de depredadores, mientras que en alta salinidad esos depredadores no pueden sobrevivir. Entonces las microalgas no necesitan producir toxinas para mantenerse. Y ese es el problema con las microalgas. También que acumulan metales pesados y algunas cositas ahí medio extrañas, ¿no? Pero precisamente las cultivaban en lugares donde se evaporaba muy fácilmente el agua, se concentraba la sal y así garantizaban que las microalgas no producían toxinas. Y sí tenían todas las vitaminas. Bueno, y luego ¿cómo las aprovechaban? Tomaban los ayates, que eran de, ¿cómo se llama este? De maguey, de la fibra de maguey. Los hacían con las canastas así, tomaban el agua, la sacaban así con la canasta, escurría el agua y las microalgas quedaban en la canasta. Y quedaba así como si fuera un lodo verde. Y ese lodo lo molían con el nixtamal y hacían las tortillas verdes. Esas tortillas eran tan valoradas que nada más se les permitía comerlas a los sacerdotes, a los reyes y a los soldados. Ay, caray. Bueno, junto con la domesticación de las plantas, pues ya saben que surgieron nuevas variedades. Porque, por ejemplo, las primeras zanahorias que surgieron ni siquiera eran naranjas. Zanahoria sí saben que significa naranja o anaranjado en holandés. Y resulta que le llamaron precisamente la realeza holandesa, seleccionó las zanahorias naranjas porque era el color de la vestimenta real, del emblema real. Entonces, las otras variedades de zanahoria, la morada, la blanca, esta que parece como jícama, quedaron rezagadas. Aún existen, pero ya no se comercializan tanto. Lo mismo, estas son uvas silvestres. Estas son uvas silvestres, yo creo que sí han visto alguna vez en alguna enredadera. Pues aquí hay en la enredadera que está aquí al fondo, hay de esas uvas silvestres. También hay maracuyá, por cierto. Pero no dicen que son ¿venenosas? Algunas variedades, si no las han probado. El plátano, ahorita que mencionó la compañera, sí es cierto, el plátano era muy pequeño y con muy poca pulpa. De hecho, aunque usted no lo crea, el plátano y el tamarindo silvestre eran ultra parecidos. Entonces, las semillas de plátano eran gigantescas, como las del tamarindo, y tenían bien poquita pulpa, como las del tamarindo. Y la selección artificial que hizo el hombre, que por cierto hizo la reproducción no basado en las semillas, porque ustedes saben que no puede sembrar las semillas de plátano, hizo que precisamente las semillas fueran haciéndose cada vez más pequeñas, al grado de que ya no es fértil la semilla de plátano, aumentó la pulpa, y bueno, es como tenemos las variedades de plátano que conocemos. De hecho, en química orgánica, en algún laboratorio, si llegaron a hacer la síntesis de olor a plátano, que es con ácido valérico y e isopentano, creo que es ácido acético e isopentanol, se condensan y dan olor a plátano. Ese olor a plátano es el mismo que tienen las paletas de plátano y los chicles de plátano y todo lo que huele a plátano. Y dices, pues como que sí, pero no es el plátano. Es que ustedes ya no nacieron en la época que existía ese plátano. Se llamaba Gros Michel, esa variedad. Esa variedad se extinguió en 1967. La atacó una variedad muy agresiva de hongo llamada Fusarium. La fusariosis acabó con esa variedad de plátano, precisamente porque el grado de endogamia del plátano era muy alta y no tuvo cómo defenderse contra el hongo. Y sí, se espera un apocalipsis de plantas pronto. Y ese sí nos va a alcanzar. Bueno, la selección artificial de animales también ha hecho que surjan variedades cada vez, pues, con propiedades más atractivas. Sí, estos no fueron al gimnasio, así están. Así es la selección artificial que se hizo. No son transgénicos, no les metieron ningún gen ni nada. Simplemente así es su genética. Sí, también yo los odio, ¿no? Pero sí, bueno, mi genética es así. Bueno, también pollos, por ejemplo, sin plumas. Esta es una característica bastante deseable en climas cálidos, porque precisamente en climas cálidos se pueden sobrecalentar los pollos. Y además las plumas son el hábitat perfecto para garrapatas, pulgas y otros bichitos, otros bichitos. Y bueno, variedades de vacas que producen cada vez más leche. Las primeras vacas que se tienen más o menos registradas
producían aproximadamente entre 4 y 5 litros al día, lo que era una pinta. Y actualmente una vaca lechera se produce hasta 20 litros. Ya hay muchas variedades, hay vacas pequeñas como la Shorthorn, que produce pues bastante con respecto a su tamaño, pero bueno. También para comprobar esta selección artificial, lo que un grupo de soviéticos lo que quiso comprobar es que el perro sí descendía del lobo, porque todavía estaba como que en duda. Y entonces lo que hicieron es que criaron zorros salvajes y los empezaron a reproducir, a cruzar entre ellos aquellos que fueran más dóciles. Y entonces el resultado con el paso de las generaciones es que los zorros empezaban a producir cada vez menos adrenalina y más epinefrina. De tal manera, la epinefrina hace que disfruten el contacto y la adrenalina hace que se vuelvan agresivos al contacto. Entonces, un zorro silvestre tiene mucha adrenalina, poca epinefrina, entonces no deja que lo toques y se estresa si lo tocas. Y estos, ya los criados en cautiverio, los que seleccionaron para que fueran más amistosos, aparte de que obtuvieron más variedad de colores que no se permiten en la naturaleza, entonces ellos observaron que estos ya no producían tanta adrenalina, ya no eran tan agresivos, y al producir tanta epinefrina necesitaban ser tocados y no se deprimían. Y por ejemplo eso pasa con los perros. Un perro y un gato comparativamente, el perro produce 10 veces más epinefrina por contacto que un gato. Entonces el perro sí necesita 10 veces más cariño que un gato. Sí, a veces es demandante de pero bueno, también depende mucho del gato cómo lo críen eso, porque hay unos que se vuelven también muy huraños eso. Pero bueno, porque esta en fin y al cabo es moldeable de acuerdo al comportamiento. Esto mismo que está pasando con los zorritos, ¿cuál creen que tiene más variedad genética? ¿El silvestre o el criado en cautiverio? Pues el silvestre tiene más genes, obviamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entre más genes modulen la misma característica, la característica tiende más a estar en un estándar. No se va a mochar un dedo. Hagan de cuenta que si tienes todos estos genes, digamos, tienes estos 8 o 10 genes, estos 10 genes modulando esta característica, ya saben que los genes pueden estar en estado dominante o recesivo. Suponiendo que el recesivo hace que el animal sea chaparro y el dominante que el animal sea alto, entonces si tenemos dominante, recesivo, dominante, recesivo, dominante, recesivo, dominante, dominante, bueno, también recesivo, estos dos recesivos, estos dos dominantes, así. Entonces, en promedio, el tamaño del perro va a ser así, o en este caso del zorro. Pero, ¿qué pasa si por cruz artificial pierde 2 genes? Una variedad pierde los 2 genes de arriba, entonces, ¿qué vas a tener? Que tienes más dominantes que recesivos, el perro va a ser más alto, o el zorro en este caso, más grande. O al revés, llegas a perder tantos que nada más tienes este pedazo. Entonces, el animal va a ser mucho más pequeño de lo habitual, y eso es lo que está pasando con los perros. Por eso hay variedades gigantescas y variedades enanísimas, por la pérdida de genes. Y curiosamente es lo que mucha gente piensa que es al revés, que como hay unos grandotes y otros pequeñitos, tienen más variedad genética. Es al contrario, la pérdida de genes es la que está haciendo estas cosas. Y por ejemplo, esto lo vemos en algunas poblaciones, entre más variedad genética haya en cualquier población que encuentren, más homogéneos, más o menos parecidos van a ser los animales. Si ustedes ven un lobo del Ártico con un lobo mexicano, un lobo si ustedes no ven los tamaños despectivos, les va a costar mucho trabajo distinguir uno del otro. Que vean un lobo mexicano y un lobo de Rusia, se quedan así como que, si no, ustedes no ven los tamaños, se van a quedar así como cuál es cuál, porque se parecen mucho. Los expertos sí los distinguen, yo todavía no sé qué otra, pero sí se parecen bastante, porque tienen mucha variedad genética que controla su fenotipo, sus características físicas, y la pérdida de eso los transforma en perros. Hasta salió el meme de que llega el lobo con los cavernícolas de voy a comer sobras de esos monos peludos, de esos monos sin pelo, a ver, ¿qué puede pasar? Ni modo que me haga chaparro.
Ni modo que me pongan correas, me haga chaparro y me hagan bailar. ¿Qué pasó? O sea, esa pérdida de genes es porque se selecciona solo un tipo y así se van perdiendo. Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué se da la pérdida de genes? ¿No traje mi trapo? No, ya ve que no traje mi trapo. ¡Vamos! ¿Tienen una servilleta, un pedazo de hoja que me regalen? Ah, bueno. No, ¿ya se durmió? Ah, no, yo la desconecté. Bueno, ya aprovechando ahorita que está el pizarrón así. Se supone que esto es para limpiar las bancas, pero todo el mundo lo usa para limpiar el pizarrón. O creo que era para secarse las manos después de que te pones gel, pero creo que ninguno quisiera que secarse las manos con eso. Es que de hecho lo óptimo no es que te pongas el gel y nada más te lo embarres, sino que te lo quitaras con una servilleta. Pero nadie lo hace. Bueno, ya, ¿en la ropa? Bueno, entonces, hagan de cuenta que tienes estos genes. Es el dominante, recesivo, también es el recesivo, este va a ser dominante, este también dominante, este va a ser recesivo. Tienes esos 4 genes. Y tú resulta que a ti el que te interesa es este. Tú no sabes qué es ese, pero por ejemplo, digamos que tienes una vaca y ese codifica para que produzca mucha leche. Entonces, al hacer el intercruzamiento en la meiosis, ustedes saben que algunos genes quedan fuera. O sea, ¿cómo les diré? Bueno, vamos a explicarlo con cromosomas. Entonces, este es el gen que me interesa. Este cromosoma no lo tiene. Al momento de que se da la fecundación, digamos así, yo la selección la voy a hacer vía macho, la hembra tiene la